Bienvenidos a nuestra comunidad de Esperanza para la Salud Mental del 23 de agosto del 2020. Estoy feliz de que estén hoy con nosotros. Estamos a mitad del verano aquí en la costa oeste de los Estados Unidos y si nos están viendo de otra parte del mundo, quizá están en otra temporada, pero aquí es verano y hace calor. Así que aquí en California no solo hace calor, sino que desafortunadamente hay muchos incendios. Pero lo que más me gusta son las hormigas. Ya saben, es como si las hormigas decidieran: oigan, es hora de salir del calor que hace en el suelo. Vamos a la cocina en la casa de Kay, que está fresca. Pasamos el rato y hacemos una fiesta. Así que las hormigas han estado toda la semana en mi casa. Me imagino que algunos han estado luchando con ellas también. Pero me encanta que estén aquí. Es genial poder estar juntos. Estos son tiempos difíciles y mientras más podamos estar unos con otros, pasando tiempo juntos, renovando nuestra esperanza y aprendiendo un poco más de temas interesantes en el área de salud mental y la espiritualidad, será mejor. Nos permite poder salir un día más y enfrentarlo con esperanza y alegría, con la sensación de que no estamos solos, que no estás solo o sola. Hoy estás con nosotros. Dios está siempre con nosotros. Y no importa qué tanto sientas que vas solo por la vida, no es así. Además, Dios prometió nunca abandonarnos. Él prometió que podemos estar juntos. Esta no es la forma como siempre lo hacemos, pero aquí estamos. Así que hoy, si te estás sintiendo un poco solo, queremos que escribas algún comentario en la sección de comentarios y te responderemos para decirte que estamos felices de que estés aquí. Muchos saben que el pastor David Mandani, nuestro pastor de salud mental aquí en Saddleback, durante los últimos 3 años contrajo COVID-19 en junio. De hecho, también su esposa y uno de sus hijos. El pastor David estuvo crítico varias semanas y no sabíamos si viviría. Fue así de grave. Muchos han preguntado cómo está, cómo sigue de salud. Así que quiero que vean esto. Tenemos un video del pastor David Mandani. Hola amigos, soy David Mandani. Solo quiero informarles sobre cómo ha estado todo conmigo en estos últimos meses. Puede que algunos no lo sepan, pero estuve en el hospital hacia finales de junio e inicios de julio por COVID-19. De hecho, estuve en cuidados intensivos durante 15 días, pero ya me dieron de alta. Hay muchas cosas que han resultado de este tiempo que quiero compartirles. Estoy increíble y grandemente agradecido. Estoy agradecido por 2 razones. La primera razón es que estoy agradecido por la gente de Dios, es decir, por sus oraciones. Creo que mi vida se salvó gracias a ustedes, gente de Dios. La iglesia se manifestó y a través de su fidelidad, gracias a la fidelidad de ustedes, oraron por mi sanidad. Ustedes oraron por mi sanidad. Y por eso quiero darles muchas gracias desde lo más profundo de mí. Muchas gracias por tomarse el tiempo de orar por mí. Me da gusto poder decirles que aunque no estoy plenamente recuperado, estoy fuera de peligro. Saben, estar luchando por tu vida en estado crítico y cerca de la muerte te hace pensar en ciertas cosas, porque en verdad me sentí amado. Me sentí tan amado por ustedes de muchas maneras y durante este proceso. La segunda razón por la que estoy agradecido es porque la gente de Dios, la iglesia Saddleback, esta comunidad se manifestó de formas visibles y tangibles. Me trajeron comida, me enviaron mensajes, correos y palabras de ánimo. Todo eso sirvió para darnos una fuerza increíble a mi familia y a mí. De hecho, mi esposa también contrajo COVID, así como mi hijo de 12 años. Hubo ocasiones en las que no sabíamos cómo íbamos a preparar la cena, pero en ese preciso momento alguien tocaba la puerta y decía: aquí está la cena. Esa es la iglesia manifestándose. Eso es la iglesia Saddleback.
y estoy agradecido por ustedes. Estoy tan, pero tan agradecido porque hayan participado en ministrarme. Yo, a cambio, solo puedo glorificar a Dios y decir que Él es mi sanador, gracias a ustedes. Así que gracias por eso. Saben, tengo un anuncio que quiero hacer antes de terminar. Antes de que todo esto del COVID pasara en mi familia, comencé a sentirme movido, alentado e impulsado por el Señor para estudiar mi posgrado y obtener mi doctorado. Poco después, Melissa lo confirmó. De hecho, durante mi tiempo en el hospital, obtuve una gran claridad sobre que debía cursar mis estudios doctorales. Es por eso que quiero seguir su corazón y estaré empezando mis estudios hoy, miércoles. Aunque ustedes verán esto el domingo y estaré dejando la iglesia Saddleback. Lo que eso significa para mí y para muchos con quienes he podido conectarme es que hay tristeza y sentido de pérdida y lo siento, pero al mismo tiempo quiero seguir su corazón. Saddleback y esta comunidad siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Me encanta trabajar con Kay Warren y el equipo. Me encanta poder estar conectado con ustedes. Pero este es mi mayor anhelo, que a la vez es parte de mi interés para mi posgrado. Espero investigar el llamado y el papel de la iglesia en cómo cuidar de la gente que ha sido impactada por enfermedades mentales. Ya saben, con el COVID, no es de sorprender que haya habido tal derrama de amor de la gente de Dios y de la iglesia, de esta asamblea local llamada Saddleback. Sin embargo, al mismo tiempo, si hubiera una crisis de salud mental, me aflijo, porque sé que cuando las personas pasan por una crisis y una experiencia cercana a la muerte, no es igual el tipo de apoyo o ayuda que reciben de forma tan visible. Así que mi oración es que un día Dios permita que su iglesia, que está en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, pueda de forma tangible caminar con cada uno de nosotros cuando haya una crisis de salud mental. Sé que hay grandes iglesias haciendo cosas buenas en esta área, pero no hemos llegado aún. Así que oremos como comunidad. Quiero que sepan que estoy orando por cada uno de ustedes. Estoy orando por esta comunidad. Para muchos, incluyéndome, esto ha sido transformador. Ha traído esperanza y resiliencia. Ha traído muchas conexiones y hermandad. Y por eso también estoy agradecido. Los amo, amigos, y no quiero decir adiós, pero les diré que espero verlos de nuevo. Dios los bendice. Escucharon la sorpresiva noticia que el pastor David dijo que había dejado el staff de Saddleback para estudiar su doctorado. Él no les dijo en dónde iba a estudiarlo. Lo hará en el King Seminary, que se encuentra en el área de Dallas. Y debo decirles, como alguien que ama a David como un amigo y hermano en Cristo, que me rompió el corazón cuando me dijo que él y su familia se mudarían. Pero también debo decirles que como su hermana mayor en la fe cristiana, soy mucho mayor que él. Como su hermana mayor, lo que pude decirle fue, David, te apoyo. Eso es una vida de fe. Es escuchar cómo Dios nos habla, escuchar a Dios hablar, escuchar su guía y responder en fe al dar esos enormes pasos de fe que en ocasiones incluyen mudarse, cambiar de ciudad, cambiar de escuela o cambiar de trabajo. Así que el pastor David y su familia se van a mudar al área de Dallas. Por eso quiero que oren por él. Es un milagro ver la forma en la que Dios lo ha sanado y lo está restaurando a él y a su familia para ayudar. Si deseas, puedes mandarle una nota de agradecimiento, porque sé que muchos se beneficiaron a lo largo de los años de su bondad y compasión. Él ha estado aquí para ustedes en momentos muy difíciles de sus vidas y seguro quieren agradecerle. Puedes mandarle un mensaje a mentalhealth@saddleback.com y nos aseguraremos de que él las reciba. Espero que muchos se tomen el tiempo para expresarle su gratitud y aprecio, además de hacerle saber que estarán orando por él. Quiero hacer eso ahora. Quiero orar por el pastor David y su familia, y después pasaremos al programa de hoy y les presentaré a nuestra oradora. Padre, te doy gracias por las formas milagrosas en las que sanaste las vidas de David, Melissa y Caleb del COVID-19. Fue algo muy atemorizante, Dios. Se sentía como que en cualquier momento recibiríamos un mensaje de que no lo había logrado.
pero por tu increíble bondad y gracia lo sanaste. Le has permitido vivir, le has permitido recuperarse y sanar, y sabemos que continuará. Oro porque sanes cada parte de su cuerpo que fue afectada por el COVID-19, también por Melissa y Caleb. Dios, también oramos por ellos ahora que van a un nuevo lugar, a un nuevo estado, a un nuevo hogar, nuevos trabajos, nuevas escuelas para sus hijos, nuevo vecindario, todo nuevo y diferente, mientras se recuperan de una enfermedad tan severa. Dales fortaleza emocional, física y espiritual. Ayuda a David para que se aplique a sus estudios. Él es tan buen estudiante y tiene un gran deseo de conocer más y de ser un mejor ministro para ti. Así que te pido que cumplas los anhelos de su corazón y que hagas justo eso. Oramos por amistades, relaciones, porque se adapten a ese vecindario, que encuentren una iglesia en la que se sientan como en casa, en donde puedan servir, y esperamos el día en el que podamos verlos de nuevo. Estamos muy agradecidos por los años en los que el pastor David invirtió su vida en las personas aquí en la iglesia Saddleback y alrededor del mundo, en las iglesias que ayudó en Ruanda, en otros países y lugares que escucharon su sabiduría. Ahora trae a la siguiente persona que nos ayude a avanzar aquí en nuestro ministerio de salud mental en Saddleback. Todo esto está en tus manos y confiamos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles de un tema y tenemos a una oradora muy especial porque como estamos hablando del COVID-19, no podemos hablar de nada más. Los dos temas principales de conversación, o quizá tres, son el COVID-19, las elecciones y la escuela. Y todos son temas importantes y de peso. Esta semana escuché a un orador en otro programa que estaba viendo y ella dijo, cuando el COVID-19 empezó aquí en los Estados Unidos, la mayoría lo vimos, lo abordamos como si fuera una helada, una inundación, una lluvia torrencial o algo así. Es malo, pero podemos superarlo. Nos cuidaremos, nos guardaremos por un par de semanas. Ya tenemos agua y papel de baño, toallas húmedas y estamos más que preparados. Vamos a superar esto, solo tenemos que guardarnos. Pensamos que sería algo corto, pero después empezamos a darnos cuenta de que en vez de ser una helada y algo a corto plazo, era más como un invierno. Esto iba a durar más tiempo. Tendríamos que invertir en abrigos de invierno y hacer las cosas diferentes, porque esto iba a durar más de lo que habíamos pensado de inicio. Y después, poco a poco, hemos entendido que en lugar de ser una helada, que en vez de ser un invierno, esto se parece más a una era de hielo, y no tenemos ni idea de cuándo este periodo de tiempo, cuándo este difícil tiempo en la historia va a cambiar, y podremos regresar a algún tipo de normalidad. Entonces, si algo debemos hacer es tener una estrategia diferente, y claro que eso afecta a cada área de nuestras vidas, desde nuestro empleo, la forma en la que hacemos iglesia, la forma en la que trabajamos y especialmente la educación, especialmente la forma en la que nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes y nuestros universitarios enfrentarán su educación. Bueno, esto nos pone a los padres y abuelos, a los tíos y tías, a los amigos y vecinos, a todos juntos en un gran embrollo en el que buscamos la forma de ayudar a nuestros niños lo mejor que podemos dentro de esta era de hielo, que no sabemos cuánto durará ni cómo se darán las cosas. Así que hoy invitamos a la doctora Casey Cole. Ella es directora de educación en el Instituto para el Desarrollo Infantil en la Universidad Cristiana de Texas. La doctora Cole obtuvo su maestría en educación primaria y consejería y después un PhD en psicología del desarrollo de la Universidad Cristiana de Texas. Ella trabajó como maestra de primaria y consejera de secundaria y preparatoria. Y por medio de estas experiencias educativas, ella desarrolló una pasión por la enseñanza, el aprendizaje y por mejorar los sistemas educativos. La doctora Cole está dedicada a servir a niños y a familias de lugares difíciles y facilitando intervenciones informadas en el trauma en los sistemas de cuidado. Está casada con Brian, quien es lugarteniente en el Departamento de Bomberos de Fort Worth. Tiene 2 hijos y estoy encantada de tenerla como invitada hoy.
Después de que dé su presentación sobre apoyo a las familias y a los niños en este regreso a clases, ella y yo hablaremos un poco y responderemos algunas preguntas, quizás algunas preguntas que hagan en la sección de comentarios. Denle la bienvenida a la doctora Cole. Qué bueno que estés con nosotros. Gracias, Kay. Qué alegría estar aquí. Gracias por invitarme. Solo les hablaré acerca de cómo, ya que estamos viviendo en la era del hielo, y me gustó la metáfora que mencionó Kay. Pero viviendo en Texas, ya saben, puedo entender lo de vivir en la era del hielo, pero estamos como a 40 grados todos los días. Esta mañana estaba regando las plantas y parecía que las hojas estaban horneadas. Tenían los bordes cafés y parecía que las habían tostado. Así que desearía que llegara un poco de ese clima helado quizá, pero no tanto de todo esto que estamos enfrentando hoy día. Así que les hablaré hoy sobre cómo regresar a clases y cómo hacerlo desde una forma informada en el trauma. Hablaremos de qué significa esto del trauma, cómo se ve y cómo ayudamos a nuestros hijos quienes están en el salón de clases o en clases en línea. Así que estoy muy feliz por estar aquí hoy. Creo que la comunidad de esperanza para la salud mental es un gran recurso. Y mientras me preparaba para esta presentación, pude ver varios episodios anteriores y la verdad aprendí mucho. La verdad, estoy agradecida por este recurso y también por la invitación para hablar de este tema. Así que empecemos con qué es el trauma, porque escuchamos mucho acerca del cuidado informado en el trauma. Por eso, cuando hablamos de cuidado informado en el trauma, debemos tener la definición básica de lo que es trauma. SAMHSA describe los criterios del trauma como un evento física o emocionalmente dañino que puede potencialmente poner en riesgo la vida. Tiene efectos adversos, duraderos y ocasiona una discapacidad importante de nuestras funciones. Entonces, cuando hablamos de trauma, debe ser algo que nos daña físicamente. Cuando hablamos de trauma, muchas personas piensan en trauma médico, algo parecido, en un accidente de auto o en algo emocional. Además, cuando pensamos en lo que estamos pasando ahora y en todas las emociones ligadas a eso, debemos pensar en que tendrá efectos adversos a largo plazo. Kay mencionaba que en un inicio pensamos que esto sería una helada, ¿verdad? Si el coronavirus hubiera sido una helada, si solo hubiéramos estado guardados unos días para después salir a la calle, probablemente no tendríamos muchos efectos adversos duraderos. Pero hemos entrado en un tiempo, en una temporada que no sabemos cuánto durará. Y no sabemos los efectos que producirá, ¿cierto? No sabemos si la gente volverá a saludarse de mano. El otro día escuché un podcast sobre eso. ¿Cuáles serán las normas sociales para saludar a las personas? Simplemente no sabemos cuáles serán los efectos adversos. Por último, ocasiona una discapacidad importante de nuestras funciones. No sé en tu caso, pero sé que durante este tiempo de cuarentena, he experimentado muchas cosas como, ya sabes, que no puedo enfocarme. A veces siento, esto es genial, me encanta todo este tiempo extra con la familia, esto será fabuloso. Y otras veces siento, no sé cuánto va a durar todo esto, ¿verdad? Así que afecta significativamente la forma en la que funcionamos en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de regresar a clases de una forma informada en el trauma, ¿cómo nos preparamos para eso? Pensamos, ok, estamos en medio de una, ya sabes, una pandemia global. Ahora, no podemos estar cerca de mucha gente, ¿cierto? Muchas personas se sienten aisladas. Muchas personas tienen miedo porque no saben qué pasará. También existen, dentro de los Estados Unidos, traumas que tienen una base cultural. Y como resultado de eso, muchas personas se sienten aisladas o con miedo. Algunas de las mismas emociones o expresiones que están surgiendo. Hay mucho que está pasando. Y regresando a nuestra definición, hay muchos otros eventos que tienen el potencial de ser emocionalmente traumáticos, ¿verdad? Y después tenemos la enfermedad, el COVID-19, que puede ser físicamente traumático. Sí, ya sabes, si contraes el virus o si te enfermas. Entonces, cuando hablamos de regresar a clases, hay muchas opiniones sobre cómo deberíamos hacerlo, cuándo deberíamos hacerlo y cuál es la mejor forma. Tengo 2 hijos que están empezando en una escuela nueva.
Uno está empezando secundaria y el otro la preparatoria. Mi filosofía ha sido: solo quiero que se sientan conectados con su comunidad, su nueva comunidad. Quiero que se sientan con certidumbre, como si tuvieran un plan. Quiero que se sientan bienvenidos, como que pertenecen a algún lugar, aunque estén tomando clases en línea. Entonces, cuando pensamos en trauma y en cuidado informado en el trauma, creo que una forma muy simple de explicar cómo el trauma afecta a nuestra mente es describiendo la mente como una planta alta y una planta baja. Esto viene del libro El cerebro del niño. Ellos describen tu mente como una planta alta y una baja. La planta baja de tu mente es la responsable de pelear, huir o quedarte inmóvil, de mantenerte a salvo, de respirar, de la digestión, de dormir y todo eso que pasa de forma automática. También está la planta alta de la mente, que es responsable por cosas como planear, pensar, aprender, socializar, conectar con otras personas, ser creativo, flexible o ser consciente, de manera que la mente tiene una planta alta y una planta baja. Y cuando experimentamos trauma, lo que sucede es que la planta baja de nuestra mente trabaja tiempo extra. Ella está recibiendo toda esta experiencia. Se está haciendo muy eficiente en reconocer el trauma y reconociendo cuándo estamos seguros y cuándo no. Ella obtiene toda esta práctica y experiencias y se vuelve muy buena. Permanece alerta y adquiere mucha práctica peleando, huyendo, estando inmóvil o, disculpen, cediendo. Entonces, cuando la planta alta de la mente no recibe mucha práctica, es como si estuviera desconectada, porque de cierta forma, en tiempos así, estamos viviendo a la planta baja. No sabemos cuánto va a durar, así que no tenemos predictibilidad. Nuestras rutinas han cambiado, nuestras comunidades han cambiado. La forma en la que trabajamos, estudiamos o incluso la iglesia ha cambiado. Todo está en el aire, ¿verdad? No tenemos esas cosas en las que podemos contar y vivimos prácticamente en la planta baja de la mente. Entonces, cuando pensamos en cuidado informado en el trauma y en cómo darles ese cuidado a los estudiantes y en cómo darle ese tipo de cuidado a las escuelas, debemos pensar en cómo volver a conectar la planta alta de nuestra mente, porque lo que queremos es que ambas plantas de nuestra mente trabajen juntas, ¿de acuerdo? Si nuestros hijos van a la escuela para aprender, deben tener acceso a la corteza prefrontal, la planta alta de la mente. Así que, cuando hablamos de cuidado informado en el trauma, esa es nuestra meta básicamente. ¿Cómo activar la planta alta de la mente y acallar la planta baja? Por eso, quiero hablarles un poco más acerca de cómo el trauma nos afecta. Ya hablamos de cómo afecta a nuestra mente, pero quiero hablarles un poco más sobre cómo afecta a nuestros cuerpos. Ya les compartí que algunos días me siento, esto es genial, es maravilloso, puedo seguir adelante. Pero otros días me siento triste, sin esperanzas y sola. No sé qué pasará, lo que me hace sentir miedo. Entonces, cuando pensamos en cómo el trauma afecta a nuestros cuerpos, puede encenderlos o apagarlos cuando consideramos nuestros distintos sistemas. Si pensamos en nuestro sistema sensorial, podemos estar hiperconscientes y alertas ante cosas como sonidos u olores, o podemos estar hiposensibles, lo que significa que hay mucho que no notamos, ¿verdad? Puede ser uno o el otro. Lo mismo pasa con el sueño. Puede que estemos durmiendo más de lo normal. Podemos hacer del sueño un mecanismo de escape. O puede que no podamos dormir, que estemos en la cama pensando con toda esta ansiedad y estrés. ¿Qué sucederá? Me pregunto qué pasará mañana. Me pregunto cuáles serán las cifras del COVID. Me pregunto qué pasará. Lo mismo pasa con las actividades físicas, porque no podemos tener nuestras rutinas normales. ¿Estamos haciendo más actividad física? Sé que en mi vecindario, al inicio de la cuarentena, todos salían a caminar. La verdad, parecía que todo el mundo terminaría siendo más saludable al final de esto. Pero ahora estamos a 40 grados. Y no estamos saliendo tanto como antes, así que o estamos haciendo mucha actividad física o estamos haciendo menos porque estamos más en casa. Lo mismo pasa con el hambre. Puede que sintamos más hambre de lo normal o quizá menos hambre,
pero con sed. Quizá no recordemos tomar agua porque no nos da sed, o quizá nos la pasemos tomando agua porque estamos en casa. Y el agua está ahí. El trauma afecta a nuestra mente, desconecta la planta alta de la mente y afecta a nuestros cuerpos, nuestros distintos sentidos y nuestros sistemas reguladores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo esperamos que nuestros hijos regresen a la escuela? Sé que muchos niños empezaron la escuela el lunes pasado y otros empezarán en las próximas semanas. Entonces, ¿cómo les damos lo que necesitan para activar la planta alta de sus mentes y que puedan regular sus cuerpos? Eso es lo que hace un enfoque informado en el trauma, sin importar si estamos hablando de una escuela, salón u organización informados en el trauma. Existen 3 pilares del cuidado informado en el trauma. Esto viene de un artículo científico de Howard Bath, en el que habla de 3 pilares del cuidado informado en el trauma, que son seguridad, conexión y manejo. Sin importar qué programa tengas, para hacer un programa informado en el trauma, se tienen que abordar las 3 áreas. Es por eso que creo que algo muy importante para las escuelas, si queremos preparar a nuestros estudiantes para el éxito, a los maestros y a los padres para el éxito, es que tendremos que ser proactivos y asegurarnos de que estos 3 pilares estén en su lugar, ya sea que estemos en persona en la escuela o educando en casa. Por eso hablaremos un poco de cada pilar y después veremos algunos consejos prácticos sobre cómo aplicarlos, sin importar si estamos educando en casa o en la escuela normal. Entonces, el primer pilar es el de la seguridad. Y cuando pensamos en pasar por un trauma o estar traumatizados, si pensamos en que la planta alta de la mente está desconectada y que estamos en estado constante de pelear, huir o quedarnos inmóviles, estoy en un estado constante de pelear, huir o de quedarme inmóvil. Así que no me siento seguro. Constantemente veo a mi alrededor y pienso, ¿bien qué pasará? ¿Estoy bien? ¿Quién vendrá? ¿Quién irá? ¿A dónde voy? ¿Qué está pasando? Estoy constantemente alerta porque no me siento seguro. No tengo un lugar para sentirme seguro. Entonces, algo que debemos hacer para poder regresar a clases de una forma informada en el trauma es crear un espacio seguro para el aprendizaje. Y eso lo podemos hacer de muchas formas. Esto me hace pensar en la teoría del apego, que es, en cierta forma, un marco de referencia para mí. Al pensar en la teoría del apego, pensamos en cómo los bebés desarrollan confianza y su propia voz. Lo hacen por medio de adultos confiables que satisfacen sus necesidades, ¿verdad? Alguien cálido, consistente y que los cuida una y otra vez hasta que el bebé eventualmente aprende que puede confiar en esa persona. Ellos me escuchan, debo ser muy especial, ¿verdad? Cuando eso sucede, ellos tienen un modelo de cómo funcionan las relaciones. Y esto me recuerda al apego, porque debemos crear ese mismo espacio seguro dentro de las escuelas o en casa para que nuestros hijos puedan tomar el riesgo, para que hablen, tengan conversaciones, participen en discusiones, prueben trabajos retadores, hagan nuevos amigos o estén en clase con un nuevo maestro. Por eso la seguridad es muy importante. Debemos crear un espacio seguro. Y si lo hacemos, nos ganaremos la confianza de los estudiantes y de nuestros hijos. Y los ayudaremos a desarrollar autoeficacia, lo que significa usar su voz. Autoeficacia significa que cuando digo algo o hago algo, eso tiene un efecto sobre la gente. Significa que tengo una voz, que lo que hago importa. También los ayudamos a desarrollar autoestima, porque si somos adultos seguros, que crean espacios seguros, les comunicamos que son importantes, porque estamos para ellos. Los ayudamos a satisfacer sus necesidades, los sustentamos y los ayudamos a aprender. Si creamos ese espacio seguro, no solo los ayudaremos a desarrollar confianza, una voz y ese sentimiento de valía, sino que estarán más dispuestos a arriesgarse. Eso es lo que en verdad queremos que hagan.
porque estudiar en línea se siente riesgoso, ¿cierto? Se siente riesgoso tener tu video y tener que aprender y apagar tu micrófono para participar en una discusión. Ayer enseñé mi primera clase en la universidad. Tengo 2 este semestre y la meta para esa clase era como crear un espacio seguro. Claro que hablaremos de cómo se ve eso. Para crear un espacio seguro para nuestros estudiantes en línea o en persona, debemos ser adultos confiables, sabios y amables, ¿cierto? Hablaremos de esto en unos minutos, pero debemos ser capaces de regularnos y de pensar en lo que estamos aportando a la interacción antes de crear este espacio seguro. Si estamos fuera de control, en caos o desorganizados y no sabemos lo que hacemos o simplemente nos sentimos inseguros, entonces no seremos capaces de crear o mantener ese espacio seguro para nuestros hijos. Un aspecto muy importante de crear un espacio seguro es la predictibilidad. Y cuando hablé de la planta alta y baja de la mente, la predictibilidad nos ayuda a decir, oye, planta baja de mi mente, cálmate, yo sé qué pasará ahora. Sé que siempre en matemáticas tenemos una prueba, ya sabes, de multiplicaciones contra reloj. Después la maestra nos da la clase y después tenemos los grupos pequeños y después trabajamos individualmente. Sé cómo va a hacer esto, así que puedo relajarme y no estar supervigilante. Puedo usar la planta alta de mi mente para resolver los problemas de matemáticas. Por eso es que la predictibilidad es importante. Otra forma en la que creamos predictibilidad es por medio de establecer rutinas. Por eso, si tienes el mismo formato de clases, si son en línea o si estás en casa, cuando creas una rutina predecible y un horario, puedes decir, bien, tienes una reunión por Zoom a las 9 todos los días. Esto es lo que haremos. Nos vamos a levantar a las 8, vamos a desayunar, a lavarnos los dientes, vamos a preparar el área para el día y a hacer una lista de las cosas que debemos hacer. El punto es que debemos tener rutinas para nuestro día y para las clases. Otro consejo es tener horarios. Pega los horarios en un lugar visible. Usa una app para tus horarios si estás enseñando en línea. Ten un plan al inicio de cada clase para que sepas qué vas a hacer. Esa predictibilidad ayuda a calmar la planta baja de la mente y que la planta alta de la mente se pueda activar. Otra forma de crear seguridad es preparar a los estudiantes para tener éxito. ¿Cómo hacemos eso? Pues debemos ser muy proactivos para preparar a nuestros estudiantes para tener éxito. Entonces, ¿qué pueden hacer las escuelas? ¿Qué pueden hacer los maestros? ¿Y qué pueden hacer los padres? Yo lo veo desde los 3 niveles. Si sabes que tu niño necesita un snack cada hora o cada 2, asegúrate de dárselo. Pon una alarma. Ayúdalos. ¿Cómo los preparamos para el éxito si sabemos que no pueden estar sentados hora y media en Zoom? Pon algunos libros bajo la computadora y déjalos ponerse de pie. Dales varios descansos. Y hablaremos de estos consejos en un momento. Otra forma en la que creamos ambientes seguros, si están teniendo clases en línea, es no exigiéndoles que la cámara y el micrófono estén encendidos en las reuniones virtuales. Esto es porque algunos niños pueden no querer que su cuarto o su casa o que los sonidos de su casa los escuchen sus compañeros. Creo que algo que estamos haciendo en la UCT y que estamos promoviendo fuertemente es que les estamos enseñando a los alumnos cómo usar fondos virtuales si lo desean. Así tienen opciones. No tienen que participar con su video o micrófono. Ellos pueden participar en clase usando la función de chat en Zoom o algunas de las otras funciones. Creo que eso les da seguridad a algunas personas. Por ejemplo, ayer, durante una de mis clases, les dije a los estudiantes que no iba a grabar la sesión. Y 2 estudiantes me dieron las gracias en el chat. Ellos dijeron, gracias. Eso me hace sentir como que, ya sabe, que estoy dispuesto a tomar más riesgos si no me van a grabar, porque nadie va a regresar a ver la grabación. Hay otras clases en las que tengo que grabar algunas partes para que los estudiantes tengan la clase y puedes grabar eso,
pero no la parte de las conversaciones. De nuevo, queremos crear un ambiente seguro para nuestros estudiantes e hijos, para que ellos puedan tomar riesgos. Calmar la planta baja o la parte inferior de sus mentes. Lo siguiente que debemos hacer para tener un programa de regreso a clase informado en el trauma es enfocarnos en conexión, relaciones. Creo que toda escuela, salón de clases, cada maestro necesita invertir la primera semana o más trabajando en conectarse unos con otros, en que los estudiantes se conecten, en conocerlos y que ellos se conozcan mutuamente. Así creamos un espacio seguro. Así es que sentiremos que pertenecemos. Así es como parte de ese aislamiento y soledad se resolverá. ¿De acuerdo? Y una de las formas en las que podemos crear conexiones es asegurándonos de equilibrar estructura y cuidado. Porque cuando incrementamos la estructura, debemos incrementar el cuidado. Por eso, cuando pienso en el aprendizaje en línea, pienso en lo diferente que es la estructura comparada con un ambiente presencial. En un ambiente de aprendizaje en línea, las expectativas son muy diferentes. En un salón de clase, te puedes parar para sacarle punta al lápiz, ir a tomar agua, cambias de salón para alguna clase especial o electiva, o simplemente te mueves. Tienes conversaciones espontáneas, compartes anécdotas con otras personas. Ya sabes, saludas a alguien cuando llega. Hay muchas conexiones que se dan, pero en un ambiente en línea, todo eso desaparece, ¿cierto? Nuestras expectativas son, vamos a venir a este lugar, aprender, trabajar y tomar la clase. Por eso nuestras expectativas son muy diferentes. Estando en un ambiente presencial, nuestras expectativas son, vamos a tener que usar un cubrebocas, deberemos tener sana distancia, no podemos tocarnos. Pienso en ser una maestra de primaria y no poder chocar las 5 con mis niños o darle una palmada en la espalda. No tengo ni idea de cómo puede ser eso. Sabes, estamos incrementando la estructura de cómo será nuestro ambiente, ya sea que estemos en casa o en un ambiente de aprendizaje en línea. Y cuando incrementamos la estructura, debemos hacer lo mismo con el cuidado. Es por eso que al pensar en cómo crear un ambiente de cuidado en el salón de clases, debemos asegurarnos de comunicar calidez a nuestros estudiantes. O con los papás, comunicarles nuestra calidez en cuanto a nuestras expectativas de aprendizaje y que somos flexibles. Creo que esto es muy importante porque nuestras expectativas son muy diferentes de lo que normalmente eran. Tendremos que ser flexibles y llevar a los estudiantes de la mano para que lleguen a las expectativas. La alegría, el juego y el humor son infalibles para incrementar el cuidado. Algo que nos encanta decir aquí en el Instituto Karen Purvis es que el juego desarma el miedo. Si lo piensas, no puedes estar jugando, divirtiéndote y bromeando con alguien, estar conectado con alguien de una manera muy divertida y sentir miedo, estar súper vigilante y temeroso al mismo tiempo, ¿cierto? Así que queremos, como papás o mamás, y mis hijos que están estudiando en línea, quiero asegurarme de no estar siendo como un carcelero, ¿verdad? No tengo que estar sobre ellos todo el tiempo. Debo asegurarme de abordar el aprendizaje en línea con flexibilidad, calidez y cuidado, y todas esas cosas. Así que debemos equilibrar la estructura y el cuidado. Esta es mi cita favorita, o una de mis citas favoritas de la doctora Karen Purvis. Ella dice, si un niño necesita cuidado y le doy estructura, afecto su capacidad de confiar en mí. Así que si un niño necesita cuidado y le doy estructura, afecto su capacidad de crecer. Si un niño necesita estructura y le doy cuidado, afecto su capacidad de crecer. ¿De acuerdo? Así que creo que algo muy importante que debemos tener en cuenta con el aprendizaje en línea y con el regreso a clases es que debemos recordar cómo equilibrar esta estructura y cuidado. Otra parte de la conexión es que debemos pensar en los puntos prácticos que podemos hacer. Creo que el más importante es que seamos conscientes de nosotros mismos, sin importar si estamos enseñando, supervisando, asistiendo o ayudando. Debemos saber de dónde venimos. Solía bromear con mis estudiantes y decirles,
Oh, Dios mío, soy muy buena mamá cuando he dormido, comido y no estoy estresada. Ya saben, cuando he hecho ejercicio y todas esas cosas. Y si todo eso se alinea, lo que no pasa muy a menudo, entonces soy una gran mamá, ¿verdad? Así que debemos pensar en cómo abordamos una situación. Si somos maestros, si somos papás, ¿desde dónde lo abordamos? ¿Estamos cuidándonos a nosotros mismos para ser conscientes de cómo abordamos la situación? Después, otras formas de crear relaciones es hacerles preguntas a mis estudiantes o incluso a mis hijos. Anoche lo que hice con una de mis clases fue que les pregunté cuál era su dulce favorito y anoche fui a la tienda y les compré dulces para animarlos a que pasaran por mi oficina. Ya saben, uno por uno, para conocerlos en persona. Otra cosa que hago es preguntarles, ¿cuál es su nivel de estrés en una escala del 1 al 10? Y todos pueden escribir un número. También les pregunto, ¿qué están haciendo para cuidarse esta semana? Si, por ejemplo, se trata de niños pequeños, podría ser, si pudiera ser cualquier animal, ¿qué animal serías? Hacerles preguntas permite que todos se escuchen unos a otros. También permite que todos tengan una voz y que puedan compartir algo sobre ellos mismos. Con niños más grandes, después de haber establecido la conexión y su comunidad segura, puedes profundizar y preguntar, ¿qué esperas para este semestre? ¿Cuál es un miedo que tienes? Eso lo preguntamos ayer en una de mis clases. Di una esperanza y un miedo. A medida que construimos comunidad, estas preguntas se pueden hacer más profundas, pero queremos darles a todos una oportunidad de hablar. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es darles una voz. Ya hablamos de autoeficacia y de dar una voz. Queremos asegurarnos de que estamos habilitando el tiempo y el espacio para que cada estudiante participe en la clase, que tenga sentido de pertenencia sobre la clase y que sea capaz de compartir sus pensamientos, preocupaciones o sentimientos. Darles una voz es muy importante. Es en cierta forma esa pieza de autoeficacia. Significa que cuando digo algo, importa y eso es una forma efectiva de hacer comunidad. También queremos darles a los niños un espacio para que hablen de qué les preocupa. No sabemos, la verdad es que no sabemos lo que está pasando en cada sesión en línea, con cada tarea en línea o cosas así. No sabemos lo que pasará. Así que debemos tomar un tiempo al final del día o al inicio de cada día y preguntarles, ¿qué te tiene nervioso hoy o qué esperas que pase hoy? Para que sea algo positivo. Darles un espacio a nuestros hijos para que compartan sus preocupaciones es una forma de construir conexión de nuevo. Y esto es algo que repito en cada parte de seguridad, conexión y el manejo, que el juego y el humor son una forma de desarmar al miedo y de crear conexiones y relaciones. Así que sé alegre como puedas. En una de mis clases en línea hicimos una actividad en la que dijimos algo así. Mi nombre es Casey y me gusta cargar bebés. Y tenías que hacer un movimiento relacionado con eso, con lo que te gustaba. Por eso es muy útil que cada vez que podamos, nos movamos, nos divirtamos juntos y juguemos unos con otros. Además, creo que si tienes a tus pequeños o no tan pequeños estudiando en casa, es muy importante tener una actitud alegre y de nuevo ser alguien que está en su equipo. Sé su coach, no su carcelero, es lo que la doctora Purvis siempre solía decir. Después están los rituales, que son como rutinas, excepto que tienen el propósito de conectar. Lavarte los dientes por la mañana es una rutina, pero leer un libro con tu mamá por la noche, antes de dormir, es un ritual, porque es una rutina hecha para crear conexión. Así que si tienes un grupo y una forma de iniciar tu clase, una forma de iniciar el día, una forma de despedirte o cualquier cosa que hagas para conectar, si tienes algo así, otro día estaba viendo un grupo de cuidado de Saddleback y todas las familias pusieron sus manos al frente, incluso virtualmente. Todas las familias lo hicieron y dijeron, ¡Super familia! Gritaron y esa fue su despedida. Así que todo lo que podamos hacer para crear rituales
Es algo bueno para conectarse. Después, la última parte del cuidado informado en el trauma es manejarlo. Y con esto me refiero a regular. Así que si pensamos en manejar nuestros sentimientos o manejar nuestras conductas, lo que eso significa es aprender a regularlas. No gritarle a un jefe cuando nos enojamos. Y ya sabes, salir de golpe por la puerta. Así que queremos ayudar a nuestros hijos a manejar y a aprender a regularse durante este tiempo difícil. La forma en la que esa regulación se desarrolla, como ven en pantalla, es que cuando nacemos necesitamos que alguien nos regule todo, la temperatura, la comida, la ropa, todo. Otros nos regulan, pero a medida que crecemos, nos volvemos corregulados. Tenemos a alguien que nos mentorea. Alguien te dice, parece que estás enojado. Oye, ¿quieres ir a caminar? O, oye, parece que te estás frustrando con ese juguete. ¿Quieres ayuda? Ahí somos corregulados. Y después, eventualmente, pasamos de la corregulación a la autorregulación, que es lo que queremos para todos nuestros hijos. La parte del manejo tiene que ver en cómo ayudamos a nuestros hijos a regular sus cuerpos y sus mentes. Algunas de las formas en las que lo hacemos, y creo que será la parte más difícil, es que considero que muchos somos buenos creando espacios seguros y construyendo relaciones, pero creo que esta parte puede ser la más retadora. Mientras pensaba de dónde venimos y que debemos regresar a clases, también pensé en desarrollar resistencia. No he estado con muchas personas, ni siquiera virtualmente. Así que simplemente sentarnos aquí y hablarle a una clase durante 1 hora u hora y media, o para que un estudiante se siente a escuchar por 1 hora u hora y media, deberé desarrollar mi resistencia, ¿verdad? Es algo que me abrumará. Puede que la gente me abrume, ¿cierto? Puede que me abrume enfocarme tanto tiempo. Quizá me abrume estar con gente tanto tiempo cuando no lo he hecho en meses, ¿verdad? Es por eso que creo que, como papás y maestros, podemos ayudarlos a desarrollar resistencia. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es empezar en pequeño. Pero no podemos esperar, ya sabes, 1 hora u hora y media de enfoque y atención, de conexión en grupos pequeños, en grupos grandes, o conexión entre compañeros, y todo esto desde el inicio. Cuando hablo de empezar pequeño, me imagino hacer pista y campo. Si tuvieras que correr en la pista y cuando sales hay vallas que te llegan al hombro, no sé tú, pero yo diría, adiós, no puedo saltar eso, ¿verdad? Pero si salgo a correr y los obstáculos me llegan a la rodilla, diría, genial, puedo saltarlos. Yo saltaría esos obstáculos una y otra vez. Entonces, si el entrenador los eleva un poco, sentiría confianza y diría, puedo hacerlo, claro que puedo. Cuando vuelvan a ir los obstáculos, sentiría confianza nuevamente. Y sentiría que puedo hacerlo de nuevo. Por eso, debemos empezar pequeño y crear todas estas oportunidades de éxito para nuestros hijos. ¡Wow! Hiciste muy buen trabajo participando en matemáticas. Fue genial, te enfocaste, estuviste atento, fue genial. O hiciste un gran trabajo, los primeros 10 minutos estuvo genial. Así que debemos empezar. Debemos empezar en pequeño. Darles obstáculos que puedan saltar para que sientan confianza y motivación para seguir adelante. Otra forma de ayudar a nuestros hijos a regularse es darles muchas opciones. Ya sabes, con el trabajo escolar, con los tiempos, los snacks, cualquier tipo de opciones que les dé poder y les permita tener esa disposición. También queremos preparar sus cuerpos y mentes para el éxito. Así que si estás trabajando desde casa, puedes poner una caja de cartón. Eso fue lo que hice en marzo. Tenía una caja que armé y puse mi computadora sobre ella en el comedor para poder trabajar de pie. También puedes usar libros y, ya sabes, poner la computadora encima para que los niños estén de pie. Ese fue un consejo que me dio una terapeuta ocupacional. Ella me dijo que si tienes niños pequeños y sus pies no tocan el piso, hay que ponerles una caja o algo abajo para ayudarlos a aterrizar. Eso los ayuda a tener un espacio definido para que sus pies no estén colgando. Debemos asegurarnos de darles descansos adecuados para que se muevan físicamente, incluso durante el tiempo mismo de la clase. Asegurarnos de que podemos pararnos, movernos, de que los niños tengan sus snacks y comidas.
que tengan agua disponible. Creo que cuando empiezas a sentir sed, ya perdiste el 10% de capacidad cognitiva. Por eso debemos revisar que los niños estén bien hidratados. Eso ayuda a preparar sus cuerpos y mentes para tener éxito. Debemos tener actividades de conexión, ¿de acuerdo? Estaba pensando en... Una de las cosas que podemos hacer como papás es que podemos hacer algunas actividades de conexión. Quizá no es leer un libro a mitad del día escolar, pero quizá pueda ser una guerra de pulgares en la que haces esto. O el juego de golpear las manos, en el que tratan de golpear la mano del otro. O quizá les digas, vamos a hacer 10 jumping jacks muy rápido. Podemos hacerlas juntos y vernos. Quizá sea contar un chiste, jugar a las escondidas, jugar con una pelota, lanzar una pelota, ya sabes, jugar a atraparla. Algo que despierte sus cuerpos y sus mentes. Los descansos mentales son muy importantes. Pueden jugar al juego de completar la frase. Me gusta un juego que es de TheraPlay que se llama Mantequilla de maní y jalea, en el que si yo digo mantequilla de maní, tú dices jalea. Si yo digo mantequilla de maní, tú dices jalea, ¿verdad? Eso le da a mi mente un descanso de tratar de enfocarse y prestar tanta atención a todo. Hay muchas opciones para descansos mentales que encuentras en línea. Sé que GoNoodle tiene muchas canciones y bailes divertidos para niños pequeños. Después está el dormir. Debemos asegurarnos de que nuestros hijos estén durmiendo suficiente y que estén durmiendo bien y de que estén bien descansados, porque así es como los preparamos para el éxito. Lo último que debemos abordar es que cuando estamos peleando, huyendo o inmóviles por haber experimentado trauma, a menudo no estamos muy bien regulados. Por eso debemos pensar en cómo mentorear esa regulación y cómo enfrentar esas conductas que son menos que ideales de una forma ideal. Y la forma en la que lo hacemos es por medio de la respuesta ideal que se deriva de una intervención relacional basada en confianza o IRBC, que fue desarrollada aquí en la OST, y queremos responder inmediatamente en 3 segundos si es posible. Si vemos que nuestros hijos están empezando a inquietarse, debemos ser directos, ir con ellos y decirles, oye, parece que estás empezando a inquietarte, ¿qué necesitas? ¿De acuerdo? Porque queremos ser eficientes. Si ellos están un poco inquietos, no queremos decirles, ok, paremos y tomemos un descanso, no puedes concentrarte, ¿verdad? Debemos intervenir lo menos posible de acuerdo con la conducta. Debemos basarnos en acciones. Así que cada que podamos hacerlos rehacer una conducta, o, ya sabes, cada vez que pueden hacerla correctamente, van a tener un aprendizaje más profundo. Se trata de practicar, hacer las cosas de la forma correcta. Además, lo otro que debemos hacer es que cuando respondamos a una mala conducta, queremos asegurarnos de responder de acuerdo con la conducta, no del niño. Se trata de decirles, ya sabes, tú no eres un niño malo, solo tomaste una mala decisión. Hay una gran diferencia en esas dos cosas. Entonces, cuando nuestros hijos se porten mal, cuando estén desregulados, yo solía tener un mantra y me decía, mi trabajo es ayudarte a regularte, mi trabajo es ayudarte a regularte, ¿verdad? Así que debemos recordar que nuestro trabajo es ayudarlos. Es ser esos correguladores. Y también queremos mantener la respuesta ideal en mente cuando estemos pasando por esto. Así que regresar a clase creo que será un tiempo de retos. Pero también creo que habrá muchas posibilidades y personas muy creativas que harán cosas muy divertidas. Ellas pensarán en formas muy creativas y divertidas para conectar con los niños. Y habrá mucha creatividad. Y habrá mamás, papás, tíos, tías y abuelos muy creativos, ayudando con la educación en casa también. Creo que tenemos que recordar que debemos construir un ambiente seguro. Debemos encontrar formas de construir relaciones y fortalecerlas, ayudarlos a regularse con sus habilidades para manejar las cosas. Así que eso es todo. Gracias. Eso fue genial. Me encantó. Tomé muchas notas. Tengo muchas preguntas y sé que la audiencia también. Me encantó la imagen de la planta alta y la planta baja de la mente. Eso es muy claro y tiene mucho sentido. Comencé a pensar en la planta alta y la baja y en ese viejo programa de televisión Masterpiece, pero esa es otra historia. Probablemente la mayoría de la audiencia no sabe qué es eso, pero la idea de que
Cuando estamos actuando de una manera es porque estamos usando la planta alta de la mente, y cuando actuamos, pensamos o nos sentimos de otra es la planta baja. ¿Eso es algo que también les explicas a los niños? ¿Es una buena analogía para dárselas específicamente a los niños pequeños? Lo es. Y si estás con niños muy pequeños y puedes ver que están empezando a desregularse, aunque no han llegado a ese punto aún, cuando todavía la planta alta de su mente sigue conectada, les puedes preguntar, ok, ¿cómo se siente tu cuerpo ahora? ¿Cómo se siente tu mente? Y puedes guiarlos a través de eso. Después, si más adelante se desregulan, puedes volver y decirles, antes te pudiste calmar, necesitaste ayuda. ¿Qué podemos hacer diferente la próxima vez? Y así ayudarlos, porque al final, la meta es la integración. Estamos hablando de que queremos integrar la planta alta con la planta baja de la mente. Y la forma de hacerlo es por medio de ese proceso de mentoreo para ayudarlos a aprender a cómo regularse. Sabes, has usado varias veces una palabra y he aprendido lo que significa, pero solo en caso de que alguien no esté familiarizado con este tema del cuidado informado en el trauma o del aprendizaje informado en el trauma. ¿Qué quieres decir con regulado y desregulado? Porque puede que alguien necesite una pequeña explicación de eso. ¿Es como cuando alguien se enoja mucho? Digo, puede que alguien diga que de niños hicieron un berrinche. ¿Es eso? ¿Como un berrinche? Eso sería estar desregulado. Sí, hay una forma de verlo cuando imaginamos una ventana de tolerancia, aunque la verdad, hay un par de formas de pensar en ello. Una es una ventana de tolerancia, que se refiere a eso que eres capaz de soportar y permanecer en calma, alerta, contento y razonable. Cuando eres capaz de seguir usando esas capacidades superiores de pensamiento, puedes ser flexible y creativo, puedes planear y conectarte con otras personas y todas esas cosas. Después, cuando sales de esa ventana de tolerancia, cuando estás aquí afuera, cuando estás ligeramente afuera, quizá todavía puedes usar algunas habilidades para poder calmarte, pero cuando estás muy alejado, en ese momento, la planta alta de tu mente está desconectada. Así que cuando digo desregulado, me refiero a que estás en ese estado de pelea, huida o inmovilidad. Otra forma de verlo, y esto viene de Dan Siegel, es cuando él habla de conciencia y nos presenta un modelo de la mente como una mano. Tus dedos son la planta alta de tu mente, tu pulgar es el sistema límbico y tu planta es la planta baja, como el tallo cerebral. Entonces, cuando él habla de esto, habla que estar desregulado es como quedar expuesto. Por cierto, me encanta esa analogía. Es bueno que pusieras el término con el ejemplo. Eso es algo que voy a recordar. Me encanta porque él habla de que la conciencia es cuando estamos a punto de perder el control. Pero somos capaces de calmarnos. Lo importante es, ya sabes, preguntarnos, ¿qué me hace perder el control? Es lo que debemos enseñarles a nuestros hijos, pero es importante que los adultos lo sepamos para poder enseñárselos. ¿Qué me detona? ¿Qué me hace perder el control o perder la cabeza? Después, ¿cuáles son esas cosas que me ayudan a calmarme? Les enseñamos a los niños, y puede ser un hermano que les pone un apodo. Cierto. Puede ser tener un problema de matemáticas que no pueden terminar porque están acostumbrados a que sean fáciles. Entonces, ¿qué los hace hacer eso y qué los ayuda? Los ayuda a tomar un descanso, ir a caminar, hablar con alguien, pedir ayuda. Entonces eso es lo que significa estar consciente, que cuando estés a punto de perder el control, que lo reconozcas y puedas calmarte a través de lo que sea que te funcione. Eso es. Mientras estabas hablando, estuve pensando en que podemos ver esto en niños que son muy expresivos, más verbales. Quizás son el tipo de niño que se tiran al piso a hacer un berrinche, o los que empiezan a gritar o simplemente son muy evidentes en la forma en la que pierden el control. Pero ¿cómo les explicas eso? ¿O cómo siquiera lo llegas a notar en un niño que quizás es más callado? O cuando quizás su hermano o hermana es más verbal, pero él o ella no. ¿Cómo le enseñas a un niño a identificar que está a punto de perder el control, pero no es necesariamente la forma en la que un hermano o hermana lo hace? Esa es una pregunta muy buena. Eso es lo que trabajamos con las familias. Y normalmente las familias con varios hijos tienen lo que llamamos externalizadores e internalizadores. Están los externalizadores, que cuando se alteran, tú lo sabes. Y después están los internalizadores, que pueden volverse muy callados y encerrarse en sí mismos.
Entonces, cuando un niño es así callado, debemos enseñarle, cuando estás así callado, ¿qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Debemos mirar más allá. Me encantan las tablas de emociones y con los niños muy pequeños podemos usar imágenes o emojis. La verdad es que podemos usar emojis hoy en día. Los tienes en tu teléfono y puedes decirles, ¿te sentiste como cuando estabas muy callado? No es algo que vayas a hacer en medio del momento, pero sí después cuando vuelva a estar regulado. Noté que cuando estabas con ese problema de matemáticas, muy difícil para ti, que simplemente te desconectaste. ¿Qué estaba pasando en tu cuerpo? ¿Cómo puedo ayudarte la próxima vez que te pase? Me parece interesante que les preguntes lo que estaba pasando en sus cuerpos. Yo tendería a decir, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estabas sintiendo? Pero escucho que tú vas directo a la respuesta corporal. ¿Qué estás ¿Qué sintiendo? Qué interesante, nunca lo había pensado. Para mí, eso es algo completamente diferente y probablemente el último lugar en el que lo identificaría. Es decir, para mí ha sido un proceso de aprender a conectar con mi cuerpo lo que pasa en mi mente, pero escuché que 2 veces fuiste directamente ahí, a lo que estaba pasando en el cuerpo. Háblanos un poco de eso. Creo que la intención detrás de eso es ayudar a los niños a desarrollar una noción de lo que están sintiendo y pensando, pero hacerlo con base en, por ejemplo, cuando te sientes avergonzado, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¿Cómo se siente eso? Porque cuando sabes cómo se siente en tu cuerpo, puedes ir un par de pasos atrás para entender cómo se empieza a sentir, cómo se empieza, ya sabes, cómo se siente. ¿Se te tensan los hombros? ¿Se te tensan las manos? ¿Empiezas a inquietarte? ¿Empiezas a respirar aceleradamente? Les enseñamos a los niños la diferencia entre respirar normalmente y entrecortado. ¿Me explico? Porque creo que es muy importante para ellos, porque a menudo el cuerpo reacciona antes de que sepamos qué está pasando. Así que esa es la intención al prestar atención, enseñarles a estar conscientes de sus cuerpos. Es brillante. Creo que nunca lo había escuchado expresado así. Incluso en mis interacciones, tanto con mis hijos como con mis nietos, hasta hablando conmigo misma, cuando me analizo o algo así. Estoy segura de que no pienso primero en lo que estaba pasando en mi cuerpo. Primero voy a lo que estaba pensando, a lo que estaba sintiendo. Fue muy revelador para mí. Y después de esta conversación voy a pensar más en ello. En serio, voy a pensar más en eso. Incluso cuando me relacione con mis nietos, que tienen entre 8 y 17 años. Hay una variación en la forma en la que lo van a hacer, pero la verdad me emociona explorar esto un poco más. Ahora, háblanos un poco de algo que ya mencionaste, porque muchos papás están teniendo que jugar muchos roles. Y no solo los papás, sino también los maestros. Y así que me parece que hacia el final hablaste de verte más como un coach y no como un carcelero. Creo que esa fue la frase que usaste. Pero para los padres que están sintiendo, esto es literalmente demasiado. Esto es, ok, hice esto. Lo hice durante la helada. Correcto. Incluso durante el invierno. Pero ahora me piden hacerlo durante la era del hielo, durante mucho más tiempo y simplemente no estoy calificado, no soy capaz. Es mucho estrés emocional. La verdad es que los papás necesitan mucho ánimo. ¿Qué les dices? ¿Qué nos dices? Sí, estoy recordando cuando pensé que esto sería una helada, y es vergonzoso decir esto, pero les hice un horario a mis hijos y era esta enorme lista con más de 20 actividades. Tenía cosas para la mente, para el cuerpo, para el espíritu, y ya sabes, quiero que, vayan por todo el vecindario y que recolecten la basura. Era algo tan... Por Dios. No creo que les Tenía encante la expectativas idea. muy altas. Y mi hijo de 14 años solo decía, yo no voy a hacer esto. Claro. Por eso creo que es muy importante que
ajustemos nuestras expectativas para decir qué es lo mínimo que debe hacerse durante este tiempo, porque estamos en medio de una era de hielo y no sabemos cuándo terminará. ¿Qué es lo mínimo que debemos hacer? Y después abordarlo estando en el mismo equipo en lugar de como en una pelea, ¿verdad? Se trata de cómo puedo acompañarte y ayudarte. Y creo que los papás tienen un trabajo muy difícil. Y en cuanto al acompañamiento, diría que hay que tratar de mantener el sentido del humor y asegurarnos de cuidarnos a nosotros mismos. Creo que cuidarnos a nosotros mismos es importante como padres porque tenemos muchos roles y responsabilidades. Y además debemos ser capaces de encontrar la energía y motivación para hacer esto y no podemos tener el tanque vacío. Sí, creo que he pensado mucho en esto en los últimos meses, especialmente en lo que respecta no solo a la escuela, educar a los niños y educar en casa, sino también a veces, y diré algo que es obvio, soy una mujer anglosajona, así que hay ciertos niveles de privilegios que tengo que otros pueden no tener, y eso me hace pensar en que vivo con mucha estabilidad. Tengo mucha estabilidad. Mi matrimonio es estable, nuestro ingreso es estable, mi hogar es seguro, mi salud es buena. Hay muchos factores externos que hacen que sea más fácil para mí pasar por esta era del hielo. Pero entonces pienso en personas cuyos trabajos, porque mi trabajo me permite sentarme frente a una computadora y tener muchas llamadas por Zoom. Puedo hacer conferencias y mucho de lo que normalmente hago estando aquí sentada. Y eso me funciona, pero en verdad pienso en los padres para quienes trabajar no es quedarse en casa haciendo llamadas por Zoom. Tienen hijos para quienes tienen que ser maestros, pero también tienen que salir de casa para trabajar a diario. Y puede ser en horas muy inconvenientes para la educación de sus hijos. Simplemente creo que hay presiones que esos padres tienen que no puedo comprender. Y no sé si les estamos proveyendo suficiente esperanza o incluso la idea de cuidarse a uno mismo puede a veces sentirse algo extravagante. Como, claro, si estás en casa todo el día y tu trabajo te permite sentarte aquí y hablar, entonces es fácil pararte y tomar un descanso. Es fácil decir, necesito ir a caminar un minuto. Pero cuando esa no es la realidad, porque la realidad es mucho más dura para millones de padres, así que me sigo preguntando, sigo esperando y pensando, ¿cómo podemos ayudar a los más vulnerables? A aquellos para quienes esto es más retador o difícil. ¿Cómo pones en práctica ese cuidado propio como padre para poder estar regulado cuando también tienes que salir de casa a diario? Me estoy tomando mucho tiempo, pero en verdad siento el peso de esos padres que están tratando de hacer esto en un ambiente y circunstancias muy diferentes y más estresantes. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos decirles que de hecho sea algo práctico para ellos? Sí, te escucho y me siento igual. Y yo estoy constantemente pensando en los papás que tienen trabajos en los que están fuera de casa durante el día. ¿Cómo pueden apoyar a sus hijos con la escuela? ¿Cómo pueden hacerlo? El cuidado propio puede parecer extravagante. Me gustaría redefinir el cuidado propio. Y es algo que hago con mis estudiantes universitarios también porque ellos a menudo, ya sabes, ellos están estresados y ellos solo piensan, no tengo tiempo para hacer eso. Cuando pienso en el cuidado propio, pienso en qué es eso. Si estás en una escala del 0 o en una escala del 1 al 10 en estrés y estás en 10, ¿qué es algo que puedes hacer que te ayude a bajar a 9? Así que puede que no sea ir a caminar, puede ser hacer una lista de actividades y palomearlas, o hacer una lista de quehaceres para tus hijos, para que puedan quitarte algo de carga, para que puedan compartir la carga.
debe ser algo que disminuya tu estrés un poco. Y puede no ser algo extravagante, puede que no sea tomar una clase de yoga. Voy a tomar un baño Correcto. de burbujas. Sí. O algo parecido. El punto es que debemos redefinir el cuidado propio de una forma que diga, ¿qué es algo pequeño que puedo hacer para bajar mi nivel de estrés? Sabes, eventualmente boté la tabla que había hecho y me pregunté, ok, ¿qué es lo mínimo que deben hacer? Y es que estaba tan cansada de, ya sabes, de los platos, la basura y de todo ese tiempo de estar en casa, que también es un privilegio, pero al final les dije, tú sacas la basura tal día, a ti te tocan los platos en estos días, ya sabes, y la verdad es que no sé cómo se vea esto para esos papás, pero ellos deben pensar en algo que pueda ayudarlos, algo como pedirle ayuda a un vecino o algo parecido. Bueno, me encantó lo que dijiste acerca de bajarle un poco, y es que puede que tendamos a pensar en extremos, como cuando hablas de cuidado propio y pensamos, levántate y sal de este ambiente, ve a caminar un poco, a tomar un baño de burbujas o lo que sea. Cosas que pueden ser más de lo que alguien pueda hacer, cosas que físicamente no podrán hacer. La idea de bajar la intensidad no debe ser, ¿qué pasa si no podemos bajar el estrés de 10 a 0? Sino, ¿hay algo que podamos hacer para bajar de 10 a 9? Sí, Porque eso se siente como algo posible para la mayoría. Porque la realidad es que no importa cuál sea el ideal, hay veces en las que la realidad no se los va a permitir. Sin embargo, sí pueden bajar un poco la intensidad. Eso tiene que ayudar un poco. En este momento debemos tomar para nosotros cualquier ayuda, apoyo o cuidado que podamos para poder ayudar a nuestras familias e hijos. Creo que esto se siente como una redefinición en nuestras mentes. Es ignorar la publicidad en televisión. Eso que te dice que te subas a tu auto deportivo y que conduzcas a algún lugar. Claro que dan ganas. Pero quizás, en vez de tomar agua, tal vez haya algo de sabor en el refrigerador. No lo sé. Es algo que se me ocurrió ahora. Solo digo que no tiene que ser un gran cambio, sino algo que me haga sentir un poco mejor que antes. Pensando en los niños, si por ejemplo un niño tiene que estar en clase desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 todos los días, a lo mejor algunos días, no en muchos, puedas decirles, hoy pararemos a las 10. correcto. Digo, es ocasional, pero la mayor parte del tiempo no podrás. Entonces, ¿cómo los ayudas a aguantar hasta la 1:30 todos los días? Porque hay niños que están luchando mucho y esos pequeños incrementos parecen algo importante. Hubo un par de cosas que dijiste que quiero repasar, y quizá los padres ya sepan esto, pero háblanos un poco de la idea de rehacer, tanto para niños pequeños como para adolescentes. ¿Qué es rehacer? ¿Y por qué es importante para ayudar a nuestros hijos a manejar las circunstancias difíciles? Sí, rehacer es una de las herramientas que cuando las uso para enseñar en primaria me digo, desearía haber conocido esto del rehacer. Me habría ahorrado tantas palabras y tiempo. Así que por un tiempito, una niña de 2 años. Y esto me pasó el otro día. Estábamos jugando con la bebé de unos amigos y con burbujas. Ella quería las burbujas y ya sabes, ella puso su carita y yo le decía, dime lo que quieres con palabras. ¿De acuerdo? Se trata de darles la oportunidad de rehacerlo correctamente. Con un niño insolente de 12 años. Y no digo que sepa algo de este tema, pero digamos que te voltean los ojos. Se dan media vuelta y se van. Digamos que tienes un hijo de 12 años así, le dices, oye, regresa aquí, repite eso sin voltearme los ojos, ¿de acuerdo? O si golpearon la puerta, oye, intentemos eso de nuevo, pero esta vez con respeto. Es permitirles hacer algo de la manera correcta, porque si tienen ese recuerdo de lo que es correcto, es más probable que lo hagan. ¿Puedo usar esta estrategia con mi esposo? Sí. Es todo lo que quiero saber. Sí, mis estudiantes universitarios lo usan con sus novios y novias. Y sí, he escuchado que funciona. Muy bien. Le diré a Rick cuando llegue a casa, oye, la invitada de hoy me dijo algo genial. Lo dijo ella, así que rehagamos eso.
Ya veremos cómo resulta. También estaba pensando en niños más grandes como adolescentes y de nuevo, hablando de niños, me imagino que debe ser diferente. Los padres tienen mucho más control y los maestros tienen mucho más control durante la primaria. Pero cuando estás educando y trabajando con tu adolescente, con niños en secundaria o en preparatoria, ¿hay algo que adaptarías o de lo que harías más o menos? ¿O todo es básicamente igual? ¿Lo adaptas a la edad o qué piensas de eso? Bueno, creo que con niños mayores, mientras más les permitas compartir contigo el poder al darles opciones, ser flexible y ofrecerles acuerdos, creo que mientras más compromiso puedas obtener al compartir ese poder y permitirles flexibilidad y elecciones, mejor ellos van a responder. Por ejemplo, con universitarios yo establezco niveles. Podemos tener una tarea en la que les digo exactamente qué hacer la primera vez, pero la segunda vez tienen más opciones y la tercera vez tienen aún más opciones. Creo que darles más libertad y capacidad de toma de decisiones como parte del proceso es muy importante. También te diría que creo que esa parte de construir resistencia es algo muy importante para los niños pequeños, pero también para los grandes, dado que no están acostumbrados a estar alrededor de sus amigos o compartiendo tanto. Hay que empezar de a poco e incrementar el tiempo. De hecho, creo que esa era la pregunta en la que estaba pensando para cerrar. Construir esa resistencia es justo en lo que estaba pensando, porque es algo que no sabemos y los niños definitivamente, y sé que como adulto hay días en los que quiero tirar la toalla y decir, lo siento, no puedo hacer esto un día más. Cualquiera que haya visto estas comunidades de esperanza para la salud mental me ha escuchado decir eso varias veces, porque en verdad tengo momentos así. En verdad hay días en los que pienso, simplemente no quiero hacer esto. No es que mi salud mental esté en peligro. Es solo que estoy harta y no quiero hacer esto. Quiero que la vida sea como antes. Y me enojo, me pongo irritable y enojona. Y si yo me siento así, y se supone que soy madura, y todas esas cosas, entonces trato de pensar en algunas de las cosas que he escuchado a otros padres decir acerca de sus hijos cuando ellos en ocasiones han dicho, simplemente no puedo hacer esto, mamá, y su salud mental se ha ido a pique. Hablé con un papá que siente que su hijo se quitó la vida en primavera por el aislamiento y el estrés que él desarrolló. Él decía, no puedo hacer esto. Así que no solo estamos hablando de ayudar a los niños a tener éxito en la escuela, estamos en verdad hablando de algo de vida o muerte, especialmente para niños muy vulnerables. Niños vulnerables al aislamiento, para niños que extrañan todo el tema social. Entonces, como educadora especializada en trauma, como madre, con todos esos roles que tienes, ¿cuáles son tus palabras finales para los padres que están tratando de ayudar a sus hijos en este tiempo? Esa es una gran pregunta. Y creo que debemos recordar cuál es nuestra máxima meta, que es la salud mental. Podemos aprender datos matemáticos después, cuando salgamos de la era del hielo. Podemos aprender fechas de estudios sociales de historia y todo eso después. Creo que nuestra meta principal debe ser que nuestros hijos sientan que pertenecen en sus comunidades educativas, que tienen conexiones fuertes con las personas en sus comunidades, con sus maestros, con sus compañeros, y que no arruinemos la relación como padres, ¿verdad? Sino que prioricemos la relación. Y eso es un cambio muy difícil para algunos padres. Estoy hablando por mí cuando digo que lo académico pase de tener una prioridad alta y para que baje un poco y puedas decir, ok, este no será mi enfoque durante este tiempo. Mi enfoque estará en construir relaciones sanas y en ayudarte a regularte y a enfrentar tus sentimientos y lo que estás pasando. Por eso creo que reenfocar
nuestras metas y expectativas es lo más importante. Me encanta eso porque es algo que está al alcance de todos, que cuando salgamos de este tiempo, sin importar cuánto dure, puede que no termine, porque parece que empezó en un suspiro y de pronto nos encontramos en medio de esto. Puede que no termine igual, sino que gradualmente entremos en un nuevo y mucho más tranquilo final, por así decirlo, mientras que absorbemos algunas de estas nuevas rutinas en nuestras vidas. Así que, bien sea que termine así rápido o sea algo que hagamos lentamente, ese enfoque en las relaciones es algo que todos podemos hacer para mejorar nuestras relaciones, para mejorar en nuestras familias esa noción de seguridad, de pertenencia, de cuidado y de que estamos todos juntos en esto. Estas se sienten como metas que vale la pena perseguir y que se pueden alcanzar. Quizá yo no pueda o quizá mi hijo no pueda aprender tan bien datos durante este tiempo. Pero si salen de esta temporada más conectados conmigo de una manera sana y sienten que pertenecen dentro de este mundo muy extraño y que tienen las capacidades para navegar en él, entonces sentiré que hicimos un buen trabajo. Eso suena a éxito. Doctora Cole, muchas gracias por todo lo que haces por los niños vulnerables y por compartirnos lo que has aprendido y lo que sabes. Ha sido un tiempo muy alentador juntas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Ha sido un placer. Amigos, nos vemos el próximo mes en nuestra comunidad de esperanza para la salud mental.